acá. No, eso... Bueno, uno podría pensar en una política, en otros tiempos de la política, que esto, en este corto tiempo, hubiera tenido un impacto mucho más fuerte. Y acá hay una enorme cantidad de explicaciones, me imagino. Recién conversábamos, ¿no? El propio Hugo Yasky y Alejandro Gramajo decía el desconfío que hay o digamos, el rechazo que hay respecto de la política anterior le sigue sosteniendo a Milei un acompañamiento y un apoyo. ¿Qué estás viendo? ¿Cambió algo en los últimos tiempos, en los últimos días, meses, semanas? A ver, viste que Caputo estuvo en Salta y dijo, no entiendo, le dijo a los empresarios, no entiendo cómo sobreviven, más o menos. Sí. Bueno. Y me parece que, como el gobierno no entiende, es interesante, digamos, porque en algún momento va a entender que la gente se va a empezar a enojar. Sí, ¿qué vimos en el último estudio del mes de fines de julio? Yo digo, hay 4 pilares sobre los que se asienta la popularidad del presidente o los que sostienen al presidente. Una es, obviamente, la culpa de este desastre económico la tiene el gobierno anterior. Narrativa exitosa si las hay. Exacto. La otra es, estamos bajando la inflación. La otra es, es decir, aguanten el ajuste, porque esta vez tiene sentido. Vas a sufrir, pero vas a ver los resultados. El sentido del sacrificio, un sentido positivo, esperanzador del sacrificio. Claro. Y la otra, que digamos, voy a bajar la inflación. Y la cuarta es el fuerte apoyo del interior. Hay que pensar que cuando gana Milei, en AMBA empata prácticamente, con capital y conurbano, empata, pero gana fuerte en el interior. Sí. ¿Qué pasó en la última medición? Todo eso empezó a resquebrajarse. No digo a caerse, que es distinto, a resquebrajarse. ¿Qué tenés? Vos venías con un nivel de expectativa a un año de 49, 50 puntos, eso bajó a 45. Venías con la culpa la tiene el otro. Bueno, sí, la sigue teniendo el otro, pero la tiene un poquito menos el otro y los dos un poquito más. La inflación no está alcanzando, porque por un lado tengo 2 o 3 puntos de caída de si el gobierno va a poder resolver el problema de la inflación. Pero por otro lado, cuando vos preguntás cuáles son los principales problemas del país, que antes largamente era la inflación, hoy lidera la pobreza. Está pobreza y 2 puntitos abajo, inflación. Aunque cuando vos le preguntás a la gente, che, pero ¿a vos qué te duele? Me duele el bolsillo, no llego a fin de mes. Entonces todo esto junto, te digo, es consecuencia de, bueno, de lo que nos viendo, del parate económico, de la recesión, del incremento de la pobreza, casi todo lo que le dijo Macri hoy al gobierno y que vienen repitiendo ustedes y el conjunto de los economistas. Quiero hacer hincapié en esto. Vos decís, hay un resquebrajamiento, no quiere decir una caída, no quiere decir un derrumbe, pero sí hay una puesta en duda, podríamos decir, de todo aquello que venía sosteniendo al gobierno hasta acá. ¿Y acá estás viendo un cambio de tendencia o falta para saber si eso es lo... Y falta, porque no sabés si fue un mes o esto es una tendencia que se mantenga. ¿Y esa cantidad de puntos que baja, es mucho? ¿5 puntos, 4 puntos? Mirá, la aprobación de gestión, por ejemplo, la aprobación de gestión cayó 2 puntos, pero la desaprobación subió 4 o 5. En la gestión. Sí, decir, en el modo de hacer, en la manera de ser. Sí, y vamos a profundizar. Por ejemplo, el mes pasado tenemos 46 de aprobación y 51 de desaprobación. Ahora tenemos 44 de aprobación, 53 de desaprobación. Teníamos en junio aproximadamente un 44% que decía soy adherente al gobierno y un 46% que no. Bueno, ahora tenés un 41, 42 que es adherente al gobierno, 49 que no. Entonces, cuando vas mirando cada una de las variables, te das cuenta que hay una caída. ¿Dónde cae, además? En el interior empezó a caer. En el interior. En el lugar donde fue fuerte. Claro, donde es fuerte. Donde, voy a poner un ejemplo que no es exactamente los números. Si antes yo tenía en el interior que el 55 lo aprobaba y el 45 lo desaprobaba, hoy eso está partido en 2.
¿Y eso qué es? Perdóname. ¿Córdoba, Santa Fe, por ejemplo? No puedo definirlo porque yo tengo una muestra estratificada, digamos, pero... ¿Y sabés votante en la última elección? Bueno, de quién? sí, el 80% de los votantes de Milei lo siguen bancando, digamos. Después hay un sector que empezó a ir no sé qué decirte y hay otro que está desilusionado. Ahora, ¿qué está puesto en duda? La gestión. Porque hace un mes, cuando preguntábamos si el presidente tenía buenas ideas y sabía gobernar o sabía gestionar, eso me daba 37. Ahora me dio 34. Y cuando yo preguntaba, bueno, tiene buenas ideas, pero no sabe gobernar, el mes pasado era 20, ahora es 18. A ver, creo que tenemos ese Bueno, cuadro, esa ahí placa. Ahí te explicas Macri. Ah, me quiero quedar con eso. A ver, narramos la placa del cuadro y vamos a eso. Ahí explicas Macri, dice Guaime. ¿Usted cree que Milei tiene buenas ideas y sabe gobernar? 34, tiene buenas ideas, pero no sabe gobernar. 18, tiene malas ideas. 46. Claro, fíjate, la evolución de Importante esto. es el cambio, claro. 37 a 34, 20 a 18, 40 a 46. Por eso yo te decía, ese cambio, a veces 6 puntos, a veces 3 puntos, es un cambio considerable para vos. Claro, es un cambio que se me fue del error estadístico. Que se te fue del error. Sí, está fuera del error. Y eso, perdón, ahí voy, Fer. Y eso es lo que vos decís, leyó Macri. Eso Y vio bueno, Macri. porque vos te das cuenta que es un 20, un 18% te está diciendo yo compro las ideas, como gobierna, no me gusta. ¿Eso vio Macri y actuó? ¿O en realidad actuó y es la consecuencia de eso? Yo creo que lo están viendo. Digamos, no creo que mi encuesta sea la que No, pero digo, está quizás ellos tenían una medición, a eso me refiero. No, O al seguramente revés. lo están viendo. Digo, no, porque, a lo ver, que me refiero a la inversa es, Macri salió a cuestionar a Milei y eso modificó la encuesta, no. No, yo Al creo que revés. no. O sea, Al vos revés, fijate claro. que lo que están diciendo ellos en la Fundación Pensar, que le está diciendo, fallaste en esto, en esto, en esto, Son en esto, números en muy esto. críticos. Hoy también salió en Y publicaciones. además es muy interesante críticos. los reportajes de Macri, porque cuando lo apuran y le preguntan, pero escúchame, ¿por qué estás cuestionando? Recién empieza el gobierno, ¿qué Sí. cuestionás? Y está diciendo, porque si los cambios no se hacen, esto fracasa. Sí, Fer. Perdóname, cuando se habla, generalmente se hace una comparativa, se dice que a esta altura los presidentes generalmente estaban mejor que él. Sí. El caso de Macri, de Cristina, de Macri y de Alberto en el primer año. Sí, es así. Ahora, Macri había hecho algo parecido, que se inició su gobierno con una devaluación, la de Pratgay, que fue del 50%. No fue tan grande como la de Milei, pero fue importante. A esta altura, ¿cómo venía la curva de Casi Macri? igual. Muy parecida a la de Milei. La de Los Macri- números son muy parecidos. La de Macri con estos Sí, números. no la de Alberto y no la de Cristina. Esos eran más altos. Sí. Pero lo de Macri con la devaluación todavía no había levantado a esta altura y venía cayendo. No, porque Mauricio hay un momento que cae y después finalmente levanta en el 2017 levanta Claro, Mauricio y entonces- gana, digamos, la elección Pero la de medio velocidad de término. caída esta de Milei es parecida o se acelera. Eso es lo que quería yo consultar. Es similar. Yo te diría que es similar, pero lo que pasa es que viene de... a ver, te lo plantearía de otro modo. Macri podía acumular, perder y ganar. O sea, podía caer en la opinión pública y volver Sí, por porque además encima el de los votos que 50%, sacó. El 50 era propio, era distinto que esto. Claro. Milei no. Milei pierde, no gana electores. O sea, nunca ganó electores por encima de los votos que él sacó. Y ese es el drama que él tiene. Por eso él necesita todo el tiempo darle a su propio electorado. Porque si no, va a caer. Ahora, todavía está, yo lo veo en su propio electorado, lo veo firme, digamos, porque va a tener un 45. Donde que te aparece dice- la duda es el voto prestado. El voto que originalmente era de... Bueno, Juntos si vos por lo el mirás Cambio. por voto anterior, te das cuenta que el que es más duda es el del PRO, que venía de Patricia. Ese se cayó más. Claro, ese cae un poco más, digamos. Lo que pasa es que tampoco, como la gente confunde a quién voto, no podés darle mucha bolilla. Bueno, va a ese ser voto. interesante porque reapareció Macri, probablemente con estos datos reaparece Macri con un discurso de el rumbo es el mismo, pero nosotros sabemos hacerlo mejor. Claro. Reaparece Cristina en México, es cierto, no con tanta referencia a lo local, una cosa más regional. Y el sábado reaparece Sergio Massa. Va a ser Exacto. interesante escuchar a ver dónde se posiciona Massa. En un acto del Frente Renovador, en Ventana, si no me equivoco, Sí, ¿no? sí. Lo que pasa es que todavía me parece que, y encima con las novedades últimas, Sí. me parece que el peronismo necesita un poquito más de tiempo
para aparecer como una alternativa. Me parece que tiene que repensar un poco las cosas. Una semana para explicar que en Venezuela hubo fraude, y es largo, digamos, ¿no? Digamos, yo digo que eso pasaba en la Argentina. Yo me acuerdo, en Tucumán ganamos por 13 puntos, nos discutieron todo, le abrimos todas las urnas. No tuvimos ningún problema. Y le habíamos ganado por 13 puntos de voto. Lola Reutemann una vez se discutió si había ganado por un punto, no sé si ustedes se acuerdan. Hizo abrir durante un mes urna por urna. Sí, Hasta y que, además en la última no sé, vos te los acordás. la Plata y Pinamar también. la Claro, última. también. Ahí tenés dos Entonces no ejemplos. tenés dudas. Entonces hay momentos que yo Miramar por un creo- voto. Sí. Claro, que hay momentos que vos no podés dudar frente a las cosas. Por lo menos ponerla en duda antes, digamos, ¿no? Entonces me parece que el peronismo necesita... Ahora sí puede ser que se empiece a observar que hay un resquebrajamiento. Voy a ser fiel a lo que vos dijiste, Sí, no es lo una que yo- caída, Exacto. un resquebrajamiento y que sea un lugar donde empezar a entrar. Porque la política, corregime, es cierto que todo es muy volátil, que las redes sociales han hecho de lo que pasa una semana, la semana siguiente probablemente un escenario muy distinto. Para la sociedad falta mucho para la elección, pero para la construcción política de la oposición, no sé, ¿es mucho o es poco? Yo creo, mira, a ver, yo creo que todos están pensando en la elección, salvo los de la Libertad Avanza, está claro, y todos los opositores están pensando. También están mirando y esperando la caída, digamos, eso es claro, ¿no es cierto? Si lo vimos en el Parlamento, Unión por la Patria siempre dijo no a todo, o a casi todo, y los opositores, la mayoría que te decía, mirá, esto es inviable, le damos los instrumentos que gobiernen para mostrar que esto no funciona. Ahora, la pregunta es cuándo, en términos de opinión pública electoral, va a suceder eso. que Y a mí me pasa- parece difícil que pase todavía rápidamente. Ahora, perdón, ya termino. Es que yo lo veo esto como un jugador de tenis, que entra a la cancha, está frente a uno que no juega muy bien, Sí. ¿no? Y comete errores todo el tiempo. Y bueno, perdió, aunque le pega, la tira afuera. Sí, claro. Perdóname. No, pero Y cerramos, lo que Ferdinand. digo, yo no sé si después lo hacemos, el tema del aumento de la pobreza termina dando, a mí me asombró algunos datos, por ejemplo, yo no pensé que Gran Mendoza tuviera un 52,5 de pobreza, Gran Mendoza. Y Córdoba, el Gran Córdoba, que son las dos provincias repotentes, Sí. que uno piensa, bueno, viven en una realidad distinta, votan distinto. No, están en el 50,7. Pero sigue siendo, me imagino, la razón de por qué se está como se está, lo que todavía está en disputa, ¿no? Lo Claro. que comentabas al comienzo. Es eso un Bueno, poco. ahí hay un trabajo de gobernadores, me imagino, para decir, che, miren que esto no es culpa de Y mi si no se gestión. la van a comer ellos, porque Claro, van a decir, flaco, ¿qué claro. te pasa? No, eso está claro. Vos fíjate que la única que se salva ahí es La Pampa, por ejemplo, que casi no tiene Sí, pobreza, 36, igual tiene 36. Bueno, pero la 36. capital 25 es un montón. Chaco Claro, es dramático. bueno, eso supone. viene Lo del Chaco es creciendo. dramático. ¿Cómo? Lo del Chaco es dramático. Chacos dramáticos. Lo del Chaco es dramático, sí, bueno, Claro. pero lo del 25% en Capital Federal, que se supone que tiene menos población, gente grande que tiene propiedad, muchos tienen su propia casa, todo. 25% de pobreza es uno de cada cuatro, hermano. Es una locura. Hugo, como siempre, gracias por haber No, venido. gracias a ustedes. Que estés muy bien.